Los circuitos de baja frecuencia que en un radioreceptor siguen a la etapa detectora están formados por un número de pasos amplificadores, proporcionando con la amplificación requerida a fin de hacer funcionar correctamente el circuito utilizador constituido por uno o varios altavoces. Usualmente las etapas de baja frecuencia deben permitir una amplificación lo más uniforme posible dentro de la gama de las frecuencias acústicas, de unos 50 a unos 16.000 hercios. La etapa amplificadora de baja frecuencia de un receptor está constituida generalmente por un circuito preamplificador y un circuito amplificador de potencia, a este último se le exige una amplificación casi constante, desde 300 a 4.500 hercios. En los receptores de modulación de amplitud, la MA, y de 50 a 12.000 hercios en las frecuencias de frecuencia modulada. Sería inútil dotar a un receptor de MA, de modulación de amplitud, de ciertos circuitos de baja frecuencia capaces de reproducir fielmente los sonidos agudos, o sea, de por encima de los 4.500 hercios, ya que dichos sonidos no podrían llegar a ningún caso a las etapas que lo preceden, por no ser transmitidos con el sistema de modulación de amplitud. En los radioreceptores de frecuencia modulada, donde el sistema de transmisión permite alcanzar una mejor reproducción de los sonidos, las etapas de baja frecuencia tienen que ser pues considerablemente mucho más esmeradas y eficaces que en los receptores de MA. En los receptores de radio, los circuitos de baja frecuencia están formados pues por una etapa preamplificadora y otra etapa amplificadora final, o también llamada de potencia. Pero el amplificador ya de cierta calidad, como es la alta fidelidad, pues llevan, aparte de llevar varios circuitos preamplificadores, los suelen llevar aparte del chasis de la etapa amplificadora final. Suelen llevar, pues estos circuitos suelen estar separados. Pero bueno, vamos a dejar esto de la alta fidelidad para más adelante. Ahora lo que nos tenemos que centrar son en los amplificadores de baja frecuencia que llevan los receptores de radio normales y corrientes. Como hemos dicho en lecciones anteriores, los circuitos de baja frecuencia están constituidos por un preamplificador y un circuito final de potencia. El circuito final de potencia, de acuerdo con las exigencias, puede ser un circuito de un solo tubo, que es lo que normalmente llevan los receptores más normales, o dos tubos que lo llevan ya los receptores de más calidad, que son dos tubos que se llaman en contrafase o push-pull, que ya hemos visto en lecciones anteriores su funcionamiento. Y según sea el tipo de polarización de estos tubos, pueden funcionar en clase A o en clase B, como ya sabemos. Una etapa amplificadora en contrafase funciona, como hemos dicho, en clase A, cuando la corriente nódica fluye continuamente en ambos tubos. Por tanto, en los
semillentas positivas como las semillentas negativas, la señal aplicada, la señal está siempre aplicada a la reja. La etapa amplificadora final o etapa de potencia es el circuito que ha de dar o de hacer funcionar el altavoz. Es decir, proporcionar una potencia que en los receptores de tipo medio oscila entre los 2 y los 4 vatios. Estas prestaciones corresponden a un consumo bastante elevado de la etapa final. En efecto, consume por sí sola una etapa final de potencia entre 40 y 50 miliamperios, que es tanto como lo que absorben conjuntamente todo el resto de etapas. Vamos a ver ahora, antes de empezar con el montaje de la etapa esta de baja frecuencia, del receptor que estamos montando, vamos a ver ahora qué tipos de válvulas o de tubos se emplean en los pasos finales de esas etapas. La etapa final de baja frecuencia, todo el mundo dice, bueno, mucha gente dice que es la más fácil, que es la más sencilla, que es la que menos problemas tienen a la hora de repararla. Pero esto no es así. La etapa final de potencia tiene unas características y unos parámetros que son muy importantes, que de ello depende el buen funcionamiento de la fase de potencia y por tanto de la calidad del sonido que vamos a obtener. En cuanto a las averías, pues es una etapa que tiene bastantes averías debido a las altas tensiones y corrientes y temperaturas que en ellos circulan. O sea que no es tan fácil como mucha gente se piensa si se quiere hacer funcionar bien. Pues nada, vamos ahora ya a ver estos circuitos. El tubo electrónico empleado en la etapa de potencia es un pentodo de estructura especial, llamado pentodo de potencia. Pentodo de potencia. Y también se utiliza el tetrodo de haz electrónico o de haz. De este hablamos en lecciones anteriores, cuando hablábamos de los tipos de válvulas, pues no sé si os acordáis que hablamos del tetrodo de haz. Mucha gente le llama pentodo de haz, que no es un pentodo de haz, pues es un tetrodo de haz. El pentodo de haz está mal dicho. Ese tubo va provisto solamente de dos rejas, pero dotado de un par de electrones especiales que dirigen el flujo electrónico en la forma adecuada. Viene a ser algo así como, vamos a ver si lo... Podría ser algo como así, el ánodo, el cátodo, el filamento, las dos rejas del tetrodo y las rejas esta especial que dirigen el flujo de electrodos
en una forma adecuada interiormente. Entre los tubos de la serie Octal, uno de los amplificadores de potencia más utilizado es el tetrodo de Acel, el 6V6. Con encendido a 6,3 voltios y una corriente de 0,45 amperios. Que según los datos de empleo es capaz de proporcionar una potencia máxima de salida de 5 vatios. Igualmente conocido, pero para potencias de salida superiores hasta los 10 vatios más o menos, es el tetrodo de haz, que es el 6L6, que este puede llegarnos hasta 10 vatios de potencia. Este es de la serie Octal. Y entre los tubos de la serie naval se usa bastante el pentodo de la serie europea, la famosa y súper conocida, o conocido, el EL84. Correspondiente al tipo americano es el 6BQ5, que nos da una potencia máxima, este y este los dos, de 5,7 vatios. También se pueden utilizar los triodos pentodo, el FL82, este es de la serie naval, el encendido de 6,3 voltios, y se emplea, este es un triodo pentodo, este de aquí es un triodo pentodo, y se emplea a veces como preamplificador y amplificador final, y tiene una potencia de 3,5 vatios. Estos son los más que podemos encontrar, los más comunes. Y luego está en los radioreceptores con tubos miniaturas, se emplea mucho el EL90. El L90 se emplea, ya digo, en tubos miniaturas, que corresponde también el equivalente, es el tipo americano, el 6AQ5. Este también es muy conocido, el 6AQ5. Y esto nos da unos 4,5 vatios de potencia. Y en los radioreceptores que utilizan encendido en serie, que es el que nos ocupa a nosotros en este caso, podemos encontrarnos que la etapa de potencia pueden llevar pues la 12AQ5, es un tubo muy común, que es encendidos a 12,6 voltios. Luego tenemos el 50B5, que encendidos a 50 voltios, y también nos podemos encontrar bastante el 35 de 5. Estos se utilizan para esto de aquí, toda esta serie de aquí, se utilizan con encendidos en serie.
Y nosotros el que vamos a utilizar, que vamos a ver sus características, es este de aquí. El 50B5 es el que vamos a utilizar nosotros, que es un tetrodo de haz. No confundirlo con, o decirle con un pento de haz, es un tetrodo de haz, el 50B5, con un encendido de filamento de 50 voltios y una corriente de 0,15 amperios. Bueno, aclarado el tema este, visto esto, vamos ya ahora a ver los sistemas de polarización que llevan estos amplificadores de baja frecuencia. Vamos a ver ahora los sistemas de polarización. En estos esquemas, en estas figuras, vemos dos circuitos amplificadores típicos que difieren entre sí por el distinto sistema de polarización empleado, aunque ambos permiten proporcionar a la reja de control el potencial negativo continuo necesario para el correcto funcionamiento del tubo amplificador. En esta figura de aquí, la 1A, la polarización es de tipo catódico. Se obtiene con el grupo RC, formado por la resistencia de 130 ohmios y por el condensador de 50 microfaradios conectado en paralelo con la resistencia. La corriente anódica que fluye en el tubo determina los terminales de la resistencia catódica a las polaridades, como vemos aquí en la figura 1. De esta manera, el cátodo resulta polarizado positivamente con respecto a la reja de control, cuyo circuito se cierra a masa por medio de la resistencia de 470 kiloohms. En algunos circuitos amplificadores puede omitirse el condensador catódico. En tal caso se disfruta de una ligera contrarreacción de corriente que, aunque reduce la amplificación de la tapa, mejora la característica total de la linealidad del amplificador. Otro sistema para polarizar negativamente la reja empleado con menos frecuencia es el que vemos aquí en la figura 1B. La resistencia RG no va unida a masa, sino al extremo A de la resistencia de polarización RP, puesta en serie con la alimentación anódica y conectada precisamente entre la toma central de relevamientos de alta tensión y masa. Como veis, difiere bastante. Puesto que RP es recorrida por toda la corriente anódica absorbida por el receptor y esta recorre en el sentido indicado por la flecha, en este sentido, en sus extremos se determina una polarización con las polaridades indicadas. O sea, en el punto A se encuentra pues a un potencial negativo con relación a masa, potencial que se lleva también a la reja del tubo final. Mientras que la polarización catódica obtenida aquí con este esquema recibe el nombre de automática por ser provocada por la misma corriente del tubo a polarizar. La conseguida en este esquema se llama fija, por ser, en este de aquí, aquí que va directamente aquí, esta se llama polarización fija.
al ser producida por la corriente de todo el receptor, cuyo valor es prácticamente constante. Para acoplar adecuadamente el tubo final de potencia al altavoz, se emplea el transformador de salida, que sirve para adaptar la alta impedancia de carga del tubo de salida a la baja impedancia de la bobina móvil del altavoz. El transformador de salida es imprescindible, ya que el altavoz es un dispositivo que funciona con corriente elevada y baja tensión, mientras que la señal tomada de la placa del tubo final es de tensión elevada y baja corriente. El transformador de salida va provisto, pues, como sabemos, de un núcleo de hierro dulce. Los datos característicos esenciales de un transformador de salida son la impedancia de carga y la relación de transformación. La impedancia de carga y la relación de transformación. La impedancia de carga está representada en primera aproximación por la resistencia de la bobina móvil del altavoz, que va desde 3 a 6 o 8 ohmios. Para lograr el mejor acoplamiento entre el transformador de salida y el altavoz es imprescindible que la impedancia de la bobina móvil del altavoz sea igual a la impedancia del secundario del transformador de salida al que va conectado. O sea que si aquí son 8 ohmios de impedancia de salida, el altavoz que esté conectado aquí tiene que ser 8 ohmios. Y si son 6, pues serán 6 ohmios. En lo que atañe al altavoz, un factor a tener muy en cuenta es su potencia. Si se suministra a un altavoz una potencia superior a la prevista, el altavoz, además de dar una reproducción pésima, se deteriora en poco tiempo. Y al contrario, si se conecta un altavoz de varios vatios de salida a una etapa final que ceda pocos vatios, la recepción será débil, puesto que el amplificador es inadecuado para hacer funcionar correctamente el altavoz. Los altavoces pueden optar a formas y tipos diversos. Los más comunes son los redondos, estos de aquí, y su diámetro varía de acuerdo con la potencia. Para una potencia de 3-4 vatios, el diámetro del altavoz puede oscilar entre los 150-250 milímetros. Los elípticos permiten conseguir buenas respuestas dentro de bandas de frecuencias más amplias y sus dimensiones son similares a los altavoces redondos. En la actualidad, los altavoces más usados son los del tipo magnetodinámico, en el cual el campo magnético el campo magnético es creado por un imán permanente. De todas formas, podemos encontrar muchos receptores de estos tiempos, de época, algunos receptores todavía que llevan altavoces electrodinámicos, en los que el campo magnético para la bobina móvil lo crea un arrollamiento apropiado, una bobina, que se llama precisamente bobina de campo. Hay otros que también lo llaman bobina de excitación del altavoz, pero bueno, usualmente se llama bobina de campo, o a veces también hay alguien que le llama self, pero esto mal dicho, esto no es un self, esto es una bobina de campo. El self es otra historia, es una impedancia que ya veremos, que vimos cómo actúa en los filtros de nivelaje de las etapas de alimentación.
Esto, ya digo, no lo confundáis con un self, es una bobina de campo. Ya digo, hay gente que le llama self, pero no lo es. Y bueno, en referencia a los altavoces y esto, poca cosa más hay que comentar. Ahora vamos a ver seguidamente unos esquemas de unos circuitos típicos de amplificadores finales. Aquí tenemos en la figura la 5A el circuito eléctrico de un amplificador final que utiliza el famoso y conocido pentodo de la serie Noval, la EL84, con encendido de 6,3 voltios y una corriente de filamento de 0,76 amperios. La señal a amplificar procede del preamplificador a través de un condensador de acoplo, aquí pone está de 10 nanofaradios. La resistencia de reja de 680 kiloohms sirve para fijar el potencial de reja, mientras que la polarización de tipo catódico se logra con la resistencia de 130 ohmios y el condensador en paralelo de 50 microfaradios. El condensador este de 3,3 nanos en paralelo con el primario del transformador de salida sirve para mejorar la calidad del sonido al actuar como un filtro de las audofrecuencias más agudas. La resistencia esta de un K en serie con la entrada de la reja control y la resistencia de 82 ohmios en serie con la alimentación de la reja pantalla tienen la misión de impedir eventuales enganches y oscilaciones de frecuencias ultraacústicas, que estas que originarían un funcionamiento normal del pentodo o del tetrodo, en perjuicio de la calidad de reproducción de los sonidos. Esta tapa amplificadora es capaz de proporcionar una potencia cerca de 4 vatios. Y en este amplificador de aquí, que utiliza el pentodo del Noval, el 35QL6, con encendido de 35 voltios y una corriente de 0,15 amperios, se ha proyectado especialmente para ser utilizado en receptores de coste limitado y mediana potencia, sobre todo en aparatos carentes de transformador de alimentación, donde es necesario el uso de tubos encendidos en serie. Este tubo puede proporcionar una potencia de 2,5 vatios o incluso con una tensión anódica algo reducida, de 180 a 200 voltios ya no sacaría esta potencia. Aquí podemos ver en este circuito una toma suplementaria en el primario del transformador de salida. Toma que se suele llamar o denominar antizumbido, ya que permite conjuntamente con la resistencia de 3,4 K y el condensador electrolítico de 40 microfaradios volver a filtrar la tensión anódica que se aplica a la reja pantalla y a los otros tubos. La polarización catódica la proporciona la resistencia esta de 220 ohmios, omitiéndose el condensador de cátodo. Tal procedimiento, como ya vimos, permite mejorar la respuesta del amplificador al introducir una ligera contrarreacción. No sé si os acordáis cuando hablamos de la contrarreacción. Se consigue una contrarreacción de todas formas más enérgica conectando por medio de una resistencia, que la tenemos en este esquema,
de 3,3 kiloohms, aquí. O sea, que va entre el transformador de salida y el circuito catódico del preamplificador. El tubo final utilizado es el triodo pentodo ECL82 de la serie Noval, con encendido 6,3 voltios y 0,78 amperios. Como tubo final solo se emplea, como es lógico, la sección del pentodo, y la sección del triodo no está dibujada. Y también es interesante el circuito amplificador que vemos aquí en este circuito, donde se utiliza el pentodo, el DL96, con encendido a 1,4 voltios y con 50 miliamperios de corriente. Y es apto, por consiguiente, para receptores que van pues a batería. Entonces, los que van con pilas o batería, pues este es un paso final de potencia que es específico para ese tipo de tensiones. Vamos a ver ahora, antes de ponernos a montar la etapa final, vamos a ver qué problemas nos podemos encontrar con estos circuitos. La etapa final de un radioreceptor es, después de una etapa de alimentación, la más propensa a sufrir averías a causa de las elevadas corrientes y tensiones que por ellas circulan. Los componentes que más se fastidian pues pueden ser el tubo, el transformador y el condensador de coplo, en fin, y todos estos tipos de los que van conectados a esta etapa, porque vemos que es una etapa que lleva bastante tensión, bastante corriente y disipan bastante calor. Las averías en el transformador de salida son bastante frecuentes. La causa de la falta de funcionamiento del circuito final de un radioreceptor pues muchas veces puede ser el transformador de salida. Si el receptor queda mudo y se determina con el voltímetro la ausencia de tensión continua en la placa del tubo final, habrá que suponer que está interrumpido el arrollamiento del primario del transformador de salida. Simultáneamente puede advertirse también que la válvula se pone muy roja, la reja pantalla se enrojece muchísimo, y cuando veáis esto no dejéis encendido el receptor y apagarlo rápidamente, porque si no el tubo se va a estropear y habrá que tirarlo y poner otro nuevo. Así que si cuando ponéis en marcha un receptor veis que la válvula final se enrojece mucho, apagarlo enseguida, porque algún problema hay en esta parte final. Normalmente suele ser que está interrumpido el transformador de salida. Bueno, los transformadores, como es lógico, se miden pues con continuidad y
con un ómetro. Y si hay continuidad está bien, y también hay que controlar un poco la resistencia, porque si tiene continuidad y no tiene resistencia, puede ser que esté todo en cortocircuito, se haya quemado, en fin, o cosas por el estilo. El transformador, si está fastidiado, si no funciona, habrá que sustituirlo. O, si sois un manitas y lo sabéis hacer, se puede bobinar. Pero hoy en día aún se pueden encontrar transformadores de este tipo. Y la sustitución no puede ser no puedes coger un transformador cualquiera. Para adquirir un transformador de salida hay que saber la impedancia del primario y la válvula que lleva y la potencia. Y os dejo esa tabla de las diferentes pedancias de los transformadores de salida. Aquí tenéis una lista de todos estos con la potencia en vatios y la impedancia del primario en ohmios. Y como es lógico, el secundario, la impedancia del secundario tiene que ir en correspondencia con la impedancia del altavoz. En nuestro caso, como vamos a utilizar para nuestro montaje el 50V5, nos sacará 2 vatios de potencia y tiene una impedancia primario de 2500 ohmios. Y cuando veamos el datasheet, veremos que corresponde también esta impedancia a la impedancia del ánodo de la válvula. Y las averías en el altavoz, pues son muy fáciles de determinar. O sea, el altavoz, pues comprobar la membrana, que esté bien, comprobar la bobina, que también esté bien, y en el caso de que sea un altavoz electrodinámico, pues comprobar la bobina de campo. Y con esas 3 comprobaciones ya sabremos si el altavoz funciona o no funciona. Y poca cosa más comentaros del tema este. Una cosa sí que tenemos que tener en cuenta en el tema de los altavoces, que es si queremos modificar. Nos puede pasar que tengamos un altavoz que lleve bobina de campo, como es este caso, que nos hace de filtro de pi, y no tengamos ningún altavoz con bobina de campo, que tengamos solamente un altavoz con imán permanente. Entonces no nos queda otra que quitar la bobina de campo y poner una resistencia, porque claro, aquí también tendríamos un doble problema. Tendríamos que el altavoz no nos iba a funcionar y además no tendríamos tensión anódica. Entonces, ¿qué hacemos? Pues si no tenemos ningún altavoz con bobina de campo, pues se pone una resistencia. Aquí en este caso sería el tubo rectificador, la bobina de campo, los dos, o sea, el acero de filtraje con los condensadores de 8 microfaradios más 8 microfaradios. ¿Qué hacemos? Pues quitamos la bobina de campo y le ponemos una resistencia aproximadamente de unos 2500 ohmios, 4 o 5 vatios, eso sí. La resistencia se puede variar un poco según el circuito que tengamos luego, en 1800, 1500 y ya estaría. Y lo que habrá que cambiar también es el segundo condensador de
de filtraje, que si era de 8 ohmios hay que ponerlo el doble, de 8 microfaradios hay que ponerlo de 16 microfaradios. Y así tendríamos ya listo el problema que teníamos con el altavoz y con la alimentación. O sea que esto es una solución práctica cuando tenemos o no podemos conseguir una bobina de campo. Bueno, y ahora lo que haremos será mirar los puntos donde podemos comprobar aquí en esta lámina. Este es un circuito clásico y vamos a ver dónde te podríamos poner la señal para comprobar si el circuito no funciona. O sea, damos tensión al receptor y con un comprobador de señal, o sea, un inyector de señal de baja frecuencia, que esos son muy fáciles de hacer si no los tenéis, o sea que por ahí hay varios, tengo varios tutoriales que se describen cómo se pueden hacer. De todas formas, en lecciones venideras, si os interesa, ya podríamos hacer uno también, no es muy fácil. Bueno, pues lo que haremos, tenemos un comprobador, un inyector de señal y lo conectamos entre masa y estos puntos marcados aquí, el rojo, el A, el B, el C y el D. Lo primero que haremos será conectarlo en el punto A y si oímos un leve, que es muy leve zumbido del altavoz, podemos decir que el altavoz está bien. Luego nos iríamos aquí, al ánodo, y se nos tiene que ir un zumbido más fuerte. Si oímos el zumbido, pues tenemos el altavoz y el transformador que ya no funcionan. Que no se oye el zumbido y si nos oye en el altavoz y aquí no, y en la B no, pues tenemos el transformador este que no nos funciona. Si aquí nos funciona, pues pasamos a la reja control y aquí ya se nos tiene que oír un zumbido mucho más grande, porque aquí hay una amplificación. Si nos funciona, si oímos el zumbido, pues tenemos todo esto que nos funciona bien. Que no tenemos sonido aquí, que no oímos el zumbido, pues tenemos o la válvula que está mal o la resistencia o el condensador de polarización que pueden estar o cortados o defectuosos. Si aquí nos funciona y luego y aquí no, pues tendremos estas resistencias cortadas o derivadas de masa. Y si aquí nos funciona, pues tenemos estos también. Y esto es una manera muy práctica y sencilla de hacer un control con una señal de baja frecuencia en el circuito también de baja frecuencia. Bueno, y hasta aquí los comentarios referentes a esas etapas de potencia final. Y ahora vamos a ver ya el esquema que vamos a hacer, que es el de siempre, que utilizaremos para hacer un montaje. O sea, el montaje lo haremos esta sección de aquí, que es la sección de potencia. Esta es la sección que vimos anteriormente, en la lección anterior de alimentación, y esta es la de potencia. Como veis, poca cosa tiene. Aquí quiero hacer un inciso, que aquí veréis esto, que aquí en el esquema que estamos utilizando hay un potenciómetro que se añadió en el esquema, que es el de tono, que esto no lo vamos a ver ahora, esto no lo vamos a comentar, porque en la próxima lección, cuando veamos la etapa preamplificadora, esta de aquí, que lleva el volumen, ya comentaremos también lo del tono. Lo vamos a montar, pero ya lo comentaremos más adelante, que no es más que un potenciómetro y un condensador, como veis. Bueno, pues el sistema de amplificación del paso final es lo que hemos dicho. Tetrodo de haz, el 50B5, y aquí tenemos pues
las conexiones. La tensión anódica, por una parte, nos va desde el primer condensador de filtraje, nos va al transformador de salida, y a través del transformador nos va al ánodo. Por otra parte, desde el segundo condensador de filtraje nos va a la patilla 6, la pantalla. El cátodo va polarizado con una resistencia y un condensador, y la reja control va por este circuito a través de este condensador de acoplo a la etapa preamplificadora. Y a través de esta resistencia, este condensador, y aquí ya hemos añadido esto, que lo montaremos, pero ya lo comentaremos cuando hablemos de la etapa de preamplificadora, que hablaremos de los diferentes tipos de tono que podemos montar. Tener en cuenta todo lo que hemos comentado de las impedancias, sobre todo del transformador y la válvula, que ahora lo veremos en el datasheet, y ya está. Y esto es todo en cuanto a esta etapa, que como veis es sencilla, pero es una de las etapas que crea más problemas en los receptores de radio, por lo que hemos dicho anteriormente, que lleva corrientes elevadas, tensiones elevadas, y disipa mucho calor. Pues vamos a ver ahora los datasheets y ya nos pondremos con el montaje. Vamos a ver ahora las características de esta válvula. Estos son los datos técnicos, la ficha técnica de la válvula, donde nos dice que la 50B5 es una válvula de salida de potencia de haz. Las válvulas, las predecesoras y las sucesoras, que lleva la base miniatura de 7 pines, y que la tensión de filamentos son 50 voltios y 0,15 amperios. Abajo tenemos el conexionado típico, y bueno, y aquí poca cosa más nos dice esta ficha técnica. Aquí lo que sí nos interesa es ver el datasheet. Y aquí tenemos una serie de datos, que es la tensión del filamento, que ya lo hemos dicho, 50 voltios. Luego tenemos la corriente de filamentos, que es 0,15 amperios. Y luego tenemos unos datos importantísimos, que es las tensiones de placa y de la impedancia de salida. Las tensiones de placa dice que máximo 117 voltios. Y las características típicas de funcionamiento son 110 voltios de placa, 110 voltios de la segunda rejilla, menos 7 voltios de la reja de control. Y una cosa que también aquí nos dice, que es en este segundo apartado, que nos dice aquí la impedancia de salida de la válvula del ánodo, 2500 ohmios. Importantísimo este dato. Bueno, y estos son los datos técnicos de la válvula, que como siempre lo pondremos al final del vídeo. Vamos pues ahora a montar la parte amplificadora final y a probarla. Para ello hemos recogido primero los materiales, que son muy pocos, como podéis ver.
Son 3 condensadores y 3 resistencias. Tenemos el condensador electrolítico de la polarización de cátodo de microfaradios, y luego los dos condensadores cerámicos y las 3 resistencias, las de polarización de cátodo y las otras 2. Luego tenemos un potenciómetro lineal de 500K, que es para los tonos, pero ya digo, esto lo montaremos porque por conveniencias del montaje lo tenemos que hacer, pero ya hablaremos de él más adelante. Y luego pues el transformador de audio, que hemos encontrado que me imagino que irá bien, y un altavoz, en este caso lo hemos puesto elíptico, de 4 ohmios y 1,5 vatios de potencia. Pensad que esta válvula sacan poca potencia. Pues nada, vamos a hacer ahora ya, realizar el montaje mecánico, excepto del altavoz, que el altavoz no lo podemos poner por aquí, pero montaremos el transformador, montaremos el potenciómetro y montaremos los 4 componentes y lo probaremos. Ya tenemos el montaje mecánico hecho, tanto del transformador de audio como el potenciómetro. Este potenciómetro, el de tonos, queda un poco más corto porque no le hemos puesto el alargador, por si hay que meterlo en un mueble, pues habría que ponerlo en el alargador, pero bueno, todo lo de menos. Y ahora pues, ya que tenemos todo esto montado, lo que vamos a hacer va a ser montar los componentes eléctricos o electrónicos, los condensadores y las resistencias. Ya hemos montado los componentes eléctricos. Hemos conectado los condensadores, las resistencias y el potenciómetro. O sea que esto ya está a punto casi de probar la etapa de baja frecuencia, la de potencia, O sea que ya lo tenemos listo. Ahora lo que vamos a hacer seguidamente es ya poner las válvulas y dar tensión. Hemos conectado también, que no lo he dicho, hemos conectado el altavoz y al transformador de salida. Pues ahora lo que haremos será poner las válvulas, la de la rectificadora, la de potencia, la 50V5, la de frecuencia intermedia, la detectora y la preamplificadora. Y esta sí que es la de frecuencia intermedia y la conversora. Bueno, estas las ponemos como dijimos en el vídeo anterior, porque si no, no funcionan, porque es un montaje en serie.
Bueno, vamos a darle tensión y vamos a ver, esta la tenía desenroscada a propósito. Y ahora pondremos en marcha también el oscilador modulado, cogeremos una señal de baja frecuencia y miraremos a ver si tenemos señal. Giraremos esto, pondremos una osciladora masa al chasis. Podemos tener una buena toma de tierra aquí. Vale, y ahora lo que haremos será, a ver si acerco un poco la cámara. Vale, pues aquí a la patilla, cogemos el esquema, a la patilla 2, no, lo digo mal, a la patilla 1 de la válvula y luego lo pondremos a la patilla 7 de la preamplificadora, que no lleva nada más que esto, que vamos, sí, lo podéis ver. Vamos a ponerlo aquí, a este punto y luego a este punto de aquí, y probaremos si nos funciona todo el sistema. Vamos a ver, pues a la patilla hemos dicho 1, ¿no? ¿Lo he dicho bien? Sí, a la patilla 1. ¿Veis? ¿Se oye el pitido? Y aquí pues también se tiene que oír en el condensador este de aquí, que es el condensador de acoplo o desacoplo, como uno le llaman, que es la patilla 7. Vale. Pues esto ya, hasta aquí vemos que nos funciona la etapa de potencia. Cuando tengamos puesto la preamplificadora, esto va a sonar mucho más fuerte, como es lógico. Y aquí lo que nos quedaría por hacer es comprobar la eficacia de este transformador y del altavoz. Pero esto no lo podemos hacer hasta que no tengamos hecha la etapa preamplificadora. O sea que en el próximo vídeo, cuando tengamos la etapa preamplificadora montada, pues ya comprobaremos el rendimiento del altavoz y del transformador. Más que nada es del transformador. Yo pienso que está bien, hemos medido la resistencia de salida la resistencia del primario, y la del secundario sé que son 4 ohmios, esto no importa. La del primario, pues creo que está bien, pero habrá que mirar el rendimiento cuando esté todo montado. Bueno, y hasta aquí el montaje de la segunda etapa de potencia, o sea que ya tenemos la de alimentación y la de potencia. Y como he dicho, en el próximo vídeo haremos la etapa preamplificadora y detectora. Montaremos el primer transformador de frecuencia intermedia y haremos las comprobaciones oportunas. Vamos ahora a hablar de la máquina de Winsor. James Winsor
nació el 13 de abril de 1832 y murió el 3 de enero de 1903. Fue un inventor, ingeniero y un carpintero de barcos ingleses. A pesar de que no patentó ninguno de sus diseños ni mejoras para sí mismo, el perfeccionamiento que produjo en el generador electrostático ha hecho que este adquiriera por excelencia el nombre de la máquina de Windsurst. Windsurst, como he dicho, no fue ningún científico ni nada por el estilo. En 1880 se interesó ya en gran cantidad por las máquinas electrostáticas de inducción. En su casa de Clapham, en Inglaterra, disponía de un amplio taller en el cual se disponía de numerosas herramientas y aparatos que posibilitaban la iluminación eléctrica. Windsurst fabricó los conocidos generadores electrostáticos y realizó algunas modificaciones, resultando como lo que se conoce de la máquina de Walsh-Windsurst. Poco después, Windsurst desarrolló una máquina duplex que el diseño consta de dos discos duros rotando en sentido opuesto, con sectores metálicos de conducción en cada una de sus superficies. En 1883, sus mejoras en el generador electrostático permitieron al aparato ser conocido como la máquina de Windsurst, y en 1885 una de las más grandes máquinas de Windsurst se construyó en Inglaterra y hoy está expuesta en el Museo de la Ciencia y la Industria de Chicago. En este y en el próximo tutorial montaremos una máquina de Windsurst. Aunque hace años ya que la monté, he recuperado las piezas, pues la había desmontado yo, después de hacer el tutorial, que está ahí en YouTube, por cierto. Y la montaremos otra vez para que veáis cómo se monta, cómo se hace y cuál es su funcionamiento. Pero antes de montar la máquina de Windsurst, lo que tenemos que hacer es fabricar un elemento muy importante para su funcionamiento, que son las botellas de Leyden, del cual vamos a hablar seguidamente. Peter van Muschenbroek, creo que lo he pronunciado bien porque el nombrecito tiene su miga. Nació en Leiden el 14 de marzo de 1692 y murió el 19 de septiembre de 1761. Fue médico y físico neerlandés. En 1746 descubre el primer condensador y lo llama, en honor a la Universidad de Ciudad de donde era oriundo, lo llama botella de Leyden. El primer condensador consistía en una botella de vidrio parcialmente llena con agua y tapada con un corcho, atravesada en su centro por un cable con uno de sus extremos sumergidos en el agua. Cuando se conectaba el cable a una fuente de energía estática, la botella se cargaba y podía descargarse conectando su borde central a un punto de potencial cero, o sea, tierra. La botella de Leyden evolucionó rápidamente hacia un recipiente de vidrio con delgadas láminas metálicas dentro y fuera. Una varilla metálica atravesaba la tapa aislante haciendo contacto con la lámina interna. Entre las placas internas y externas se aplicaba una diferencia de potencial que hacía que la botella de Leyden se cargara. Una vez cargada, se la podía descargar acercando el conductor central a la placa externa, produciendo la perforación dieléctrica del aire mediante una chispa. La botella de Leyden pronto encontró interesantes aplicaciones prácticas para almacenar la electricidad estática producido por distintos tipos de generadores electrostáticos, como es la máquina de Windsurst que
que vamos a hacer en el próximo capítulo, en el próximo tutorial. En aquella época fueron tan importantes las implicaciones de la botella de Leiden que se pueden ver distintos modelos y diseños en muchos museos del mundo de la especialidad, pero todas conservan el mismo principio de funcionamiento. Vamos nosotros ahora a mirar qué piezas necesitamos para construir la máquina de Windsor y vamos a hacer las botellas de Leiden, que sin estas no podíamos hacer el experimento que haremos. Bueno, pues hemos encontrado en una caja toda la máquina de un surf que hicimos en su día, hace ya unos años. Bueno, creo que está todo. Hay cosas que están rotas y habrá que repararlas. Pero bueno, pienso que está todo. Está las poleas grandes estas. Estos están hechos... Bueno, esto ya lo analizaremos todo cuando la montemos. Está hecho de unas ruedas de estas comerciales para carros, que con el torno le hicimos esta hendidura y le hicimos la rebajamos también, perfil de metraquilato. Aquí tenemos escobillas, colectores, mejor dicho, los dos neutralizadores, el mango para la manivela, para dar vueltas, los ejes, porque hay tornillería varia, dos correas, que estas las hicimos nosotros a mano, las trenzamos y las cosimos. Porque claro, encontrar correas de ese tipo es difícil. Chisperos, que hay dos, este y uno que está roto. Este está roto, este habrá que repararlo. Luego tenemos los soportes, que aquí le embutimos dos rodamientos para el eje principal. Luego tenemos las ruedas, dos ruedas con las formas estas de aluminio pegadas por una parte. Hay dos ruedas idénticas, dos ruedas que son totalmente iguales. Esta rueda ya veremos, hay unas fórmulas porque esto no se puede poner a libre albedrío, estas marcas, o sea, estos segmentos conductores de aluminio, esto hay una calculadora y unas fórmulas para hacerlo. Luego, cuando lo hagamos, ya lo veremos. Y el soporte, un soporte de madera, lleno de polvo, pues bueno, y el soporte. Y esto es todo lo que es la máquina de surf. Y luego, lo que tenemos son los faltan son los condensadores o vasos de Leiden, que son estos. ¿Esto cómo está hecho? Pues ahora lo digo. Vamos a quitar toda esta cosa que nos estorba por aquí encima y miramos cómo están hechos estos condensadores. Pues aquí tenemos los famosos vasos de Leiden. Esto no es más que cogí en su día. Bueno, están duplicados, es lo mismo, Hay dos, van conectados en serie. Y lo que se hizo es con un vaso de tubo, de esos se utilizaban para cubatas o para gin tonics, total, un vaso de tubo. Se forra por dentro de aluminio. Y por la parte exterior también. Y por la parte inferior también hay que forrarlo de aluminio. Porque estos, cuando se montan, tienen que estar conectados en serie. Casi hasta el borde. O sea, hay que dejar unos
6 o 7 centímetros del borde, por las dos caras, por dentro y por fuera. Luego, ¿qué hicimos? Cogimos una varilla de latón, le hicimos estas patas aquí, con el propósito de cuando pusiésemos esto aquí dentro, hiciese contacto con la parte metálica del vaso. Esto se puede abrir más, se puede abrir menos. Y para centrarlo pusimos una tapa de PVC con un prisionero aquí abajo para que no se mueva, y una tapa a la parte de arriba y a la parte superior de la varilla un terminal que era conectado pues a las escobillas. Entonces se pone esto aquí dentro, lo pegamos con algo y ya tenemos el condensador de Leiden, la botella de Leiden lista, que no es más que un condensador, pero fue el sistema este que emplearon para la máquina de Windsurf. Windsurf empleó las botellas de Leiden para el experimento. Es muy importante el contacto entre los dos tubos y que estas varillas hagan contacto con el papel de aluminio interior. El dielectro es el cristal y las dos armaduras son los dos papeles de aluminio, el interior y el exterior. Y este es el vaso de Leiden, el cual hemos hecho. O sea que no tiene ningún misterio. Pero si no tenemos esto hecho, no podemos hacer la máquina de Windsurf. Esto lo voy a revisar ahora, que esté todo bien. Y en el próximo vídeo, porque este ya se nos está alargando, ya montaremos la máquina de Windsurf y montaremos las botellas de Leiden, a ver si nos funcionan. Siguiendo con las explicaciones del ingeniero Agustín Riu, vamos a hablar, o nos habla, mejor dicho, de la válvula octodo. Y cito textualmente: consideremos la figura 6 un triodo especial, compuesta del cátodo, la rejilla de mando y la placa indicada como ánodo cátodo. Es evidente que esta placa absorberá los electrones libres por el cátodo, pero como del caso vulgar y corriente queremos hacer uno de especial, la placa no será una superficie lisa, sino una malla, es decir, algo así como una placa y rejilla a la vez, pero por cuyo motivo la llamo ánodo cátodo. Es evidente que si detrás de esta malla colocamos una placa, esta absorberá los electrones que emanarán del filamento con una particularidad especialísima. Como la rejilla de mando controla el flujo electrónico, todo sucede como si la ánodo cátodo fuese un cátodo cuyo flujo electrónico viniese controlado por las variaciones de tensión de la rejilla de mando. Aclaramos bien esto porque es fundamental. Los electrones que fluyen del cátodo son controlados por la rejilla de mando y se proyectan contra el cátodo ánodo. Ahora bien, como que el ánodo está a un potencial positivo muy elevado,
absorbe los electrones que alcanzan al cátodo-ánodo, sucediendo todo como si el cátodo-ánodo fuese el emisor electrónico, es decir, el filamento. Ahora bien, la rejilla de mando y el cátodo-ánodo pueden estar acopladas mediante un circuito exterior y generar oscilaciones, y en consecuencia a la placa, el ánodo, llegará un flujo electrónico variable, cuya frecuencia dependerá de las constantes del circuito oscilante. Es decir, todo sucede como si el cátodo-ánodo emitiese electrones al ritmo de las oscilaciones. Desde luego, en su trayecto desde el cátodo-ánodo hasta la placa, el ánodo, este flujo electrónico variable puede, a su vez, ser controlado por una nueva rejilla. Y en efecto, en la figura 7, si entre el cátodo-ánodo y la placa ánodo colocamos una segunda rejilla de mando, esta imprimirá al flujo electrónico tantas variaciones como las que tenga el voltaje a ella aplicado, y en consecuencia la placa recibirá finalmente el flujo electrónico resultante de las variaciones producidas por la primera y segunda rejilla. Este resultado se obtenía con dos válvulas en los superheterodinos antiguos. Una generaba oscilaciones y la otra actuaba como moduladora de las oscilaciones. Ahora se obtienen estos resultados con solo una válvula gracias a la combinación que acabo de explicar. Bueno, pues aquí esta explicación del ingeniero Agustín Riu, que me llama mucho la atención por el sistema y las frases que se emplea. Pero es una maravilla este libro y cómo lo explica todo. Pues nada, amigos, esto ha sido todo en este tutorial, espero que os guste y será hasta el próximo, que ya montaremos la etapa preamplificadora y detectora del aparato que estamos construyendo, del receptor que estamos construyendo, y empezaremos a montar la máquina de windsurf, a ver si nos da tiempo y la podemos terminar.